Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy en el marco de la Semana de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradecemos su presencia y participación en este espacio que busca promover el diálogo académico y la difusión de la investigación que aporta a la construcción de un país más sostenible, inclusivo y consciente de los desafíos ambientales y sociales. La dinámica de la conferencia será la siguiente. Primero, realizaremos una breve presentación de la ponente invitada del día de hoy. Luego, ella desarrollará una exposición breve, aproximadamente 25 o 30 minutos, y posteriormente abriremos un espacio de diálogo para preguntas o comentarios del público. En esa oportunidad, contamos con la participación de la doctora candidata Karen Eka-Robalino, bióloga con especialización en ecología y magíster en ciencias ambientales por la Universidad Turco de Finlandia. Actualmente es candidata al doctorado en economía y los recursos naturales en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y cursa también el doctorado en desarrollo inclusivo y sostenible en la Universidad Loyola Andalucía en España. La doctora Ekar cuenta con una amplia experiencia en proyectos de desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales. Su trabajo integra enfoques ecológicos, económicos y sociales para abordar los desafíos del desarrollo sostenible desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Bien. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias al Vicerrectorado de Investigación por invitarme a dar esta conferencia. Buenas noches con todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como ya se mencionó, el título de la presentación del día de hoy es, voy a hablar brevemente sobre esta parte de la investigación que tiene que ver con la evaluación económica de los modelos productivos para la restauración ecológica que se realizó en los bosques montanos de los Andes en la parte central de nuestro país. Esta investigación también integró a Teresa Paredes, a la licenciada Teresa Paredes Quirós. Esa es la estructura de la presentación que sigue los lineamientos de una investigación, de un trabajo de investigación convencional. Comenzando con lo que es la introducción para darle un poco de contexto, por qué proponemos este tema de investigación. Debemos de recordar que nuestro país tiene una gran masa forestal, ¿no? Nuestro país tiene tanto bosques montanos como también bosques amazónicos. Pero también estos bosques presentan una alta tasa de deforestación que en el 2022 fue de aproximadamente 11% y en la región de estudio alcanzó el 13% y una tasa de cambio de cobertura entre los años 2001 y 2022 del 31%. Entonces, esta deforestación tiene consecuencias o genera problemáticas ambientales bien concretas que se pueden definir, por ejemplo, como es la pérdida en lo que es la cobertura del suelo, la erosión del suelo, y esta condición es bastante grave porque perder los primeros centímetros de la capa del suelo es perder la capa fértil del suelo, lo que genera que se produzcan todos nuestros alimentos, ¿no? Entonces, cuando se va a la cobertura de la vegetación, en este caso la cobertura boscosa, está yéndose todas las posibilidades de generar, digamos, nuestros futuros alimentos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la segunda condición problemática ambiental bastante severa, especialmente en los bosques montanos, porque como su nombre lo dice, ¿no? Montanos, es decir, son bosques que crecen bajo pendientes pronunciadas. La escorrentía, el aumento de correntía, porque se pierde la cobertura vegetal y es decir, estos cerros quedan desprovistos de vegetación, entonces esta pendiente cuando llueve pues escurre con mucha mayor velocidad el agua, ¿no? Llevándose también toda eh, el material que ya no tiene ninguna, digamos, es mucho más fácil que se pierda, ¿no? El suelo, los nutrientes, porque no tiene este manto de vegetación que los cubre, ¿no? Entonces a eso se le llama el aumento de la
día, tanto puede ser por agua o por viento. Y esto hace que se disminuya el almacenamiento de agua y la provisión de agua en los ríos. La vegetación con las raíces almacena el agua y también favorece la recarga de los acuíferos, que es el agua subterránea, ¿no? Entonces, el que la vegetación se mantenga favorece enormemente el reciclado del agua y el ciclo del agua. Por supuesto, hay una pérdida de biodiversidad y si hay una la deforestación continúa en aumento, por supuesto va a haber una pérdida de la captura de carbono, ¿no? Porque pues perdemos la masa forestal y perdemos la posibilidad de que ese carbono se retenga y lo contrario, se emite más dióxido de carbono. Entonces, la restauración ecológica vendría a ser todo lo contrario a la deforestación, ¿no? Vendría a ser justamente la recuperación de ese ecosistema que ha sido perdido, ¿no? Ahora lo voy a explicar con un poco de detalle. Entonces, el desafío es que cuando nosotros perdemos esta masa forestal, no perdemos el bosque, ese ecosistema, nos genera una serie de beneficios, ¿no? De beneficios que nosotros lo podemos estimar en términos económicos. Porque si perdemos el suelo, que podemos nosotros utilizarlo para generar nuestros alimentos, ¿no? Un suelo productivo, pues decae la productividad y nosotros podemos estimarlo en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces, eh, termina siendo un desafío económico porque disminuye nuestro bienestar, ¿no? Pero si nosotros a estas pérdidas de nuestros bosques podemos contrarrestarlas generando estos modelos productivos, vamos a tener el efecto contrario, es decir, vamos a incrementar el bienestar de la población y a la vez vamos a mejorar lo que serían los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué es la restauración ecológica? Es las actividades económicas, ¿no? La recuperación ecológica a través de la restauración, lo que finalmente persigue, ¿no? O busca con estas actividades económicas sostenibles, como los sistemas, por ejemplo, agroforestales, que es lo que propone este estudio, es una alternativa que es estratégica para fortalecer tanto la resiliencia territorial como para generar beneficios económicos en concreto para las comunidades rurales, ¿no? Porque estos modelos a lo que se orientan es a recuperar la parte ecológica, sí, es decir, la estructura, la composición de estos bosques, en específico en este estudio en los bosques montanos, pero puede ser otro tipo de bosques, con arreglos, o sea, tipos de especies, composiciones agroforestales, por ejemplo, que estarían conservando la biodiversidad, pero también mejorando todas estas condiciones que hemos perdido con la deforestación, es decir, el suelo, manteniendo la conectividad del paisaje, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Voy a cambiar el puntero. Estamos aquí viendo fragmentos de bosque que estarían aislados, ¿no? Estaríamos aislados porque ya ocurrió estos procesos de deforestación y han quedado desconectados, pero a través de estos procesos de restauración y específicamente de restauración productiva, lo que estaríamos es conectando los fragmentos de bosque que han quedado aislados a través de, por ejemplo, sistemas agroforestales, ¿no? O plantaciones forestales también, pero que a la vez las poblaciones locales generen beneficios de esto, ¿no? Entonces, no necesariamente una restauración ecológica utilizando meramente la composición nativa es útil, pero también podríamos utilizar especies maderables que generen beneficios
o especies agrícolas también, o una combinación de ambas. Entonces, en la variabilidad, en la diversidad productiva, es donde se encuentran los beneficios, tanto en términos ambientales como económicos, ¿no? Entonces, este estudio justamente lo que propone, ¿no? Este balance entre lo ambiental y lo económico, y es precisamente una de las formas que se propone eh, fomentar la conectividad del paisaje, ¿no? Nuestro impacto como personas, como seres humanos, es inevitable en todo el mundo y a nivel de paisaje, o sea, a una escala mayor, es sin duda lo va a ser y cada vez más, ¿no? Hablamos ya de cerca de 8 billones de personas, entonces vamos a necesitar cada vez más tierras productivas para generar alimentos, no solamente para nosotros, sino para eh, digamos, ganado, ¿no? Todos los animales que necesitamos, ¿no? También necesitan alimento, etcétera. Entonces, cada vez necesitamos más tierra productiva, incluso para biocombustibles, ¿no? Entonces, las tierras fértiles, las tierras agrícolas cada vez disminuyen por persona. Entonces, generar modelos productivos que realmente mejoren las condiciones del suelo son totalmente imprescindibles para las siguientes generaciones, ¿no? Y lograr esta conectividad entre ya los bosques que finalmente quedan aislados y como relictos, ¿no? Pequeños fragmentos de los bosques que todavía quedan más o menos conservados, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, de eso se trata la investigación y solamente para conectar, porque este trabajo, además de evaluar el impacto económico, también evaluó el impacto ecológico, el impacto ambiental en otro capítulo de la investigación y este es el resultado, solamente lo voy a colocar. Sí, ¿cómo se dice? Ajá. Em, digamos que este es un escenario de un cultivo. C vendría a ser cultivo con un sistema agroforestal. Ese es un bosque montano en regeneración. Es decir, cuando se deja de cultivar, el bosque comienza a crecer naturalmente, ¿no? Y este vendría a ser un bosque que nunca ha sido talado ni no ha habido un cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces es un bosque conservado. Y se evaluaron estos 4 usos de suelo y se evaluaron 3 servicios ecosistémicos: fertilidad del suelo, regulación climática y regulación hídrica, y se contabilizó el cambio en la provisión del servicio, es decir, de pasar de un cultivo a un sistema agroforestal, cuánto sería la mejora en la provisión de ese servicio. Y en lo que es fertilidad del suelo, se calculó que era el 4% de pasar de un cultivo a un sistema agroforestal. Y en lo que es el mismo tipo de servicio, fertilidad del suelo, de pasar de un sistema agroforestal a un bosque montano en regeneración, un 24%, y de pasar de un bosque montano en regeneración a un bosque conservado, un 5%, ¿no? Estos vendrían a ser los cambios acumulados de los servicios ecosistémicos. Y lo que es la regulación climática, que para entenderlo sería la acumulación de carbono, o sea, cuánto más estaríamos acumulando carbono, tanto en el suelo, ¿no? El carbono se acumula principalmente en los primeros centímetros, ¿no? El primer metro del suelo, porque es cuando ocurre la descomposición de la materia orgánica, y también sobre el suelo, ¿no? Que vendría a ser tanto la materia orgánica que se está descomponiendo sobre el suelo y toda la masa, eh, digamos, forestal, no solo forestal, sino también la cobertura vegetal en general, ¿no? Entonces, eso se calculó, pero este dato es bien interesante porque solo de pasar de un cultivo a un sistema agroforestal ya se está aumentando un 32% en lo que sería el servicio de captura de carbono, ¿no? De servicio de regulación climática, y de un sistema agroforestal a un bosque montano en regeneración un 47%. Entonces hay incrementos bien importantes. Y la regulación hídrica, sí, hay una disminución porque hay varios tipos varias variables que ahí hay una definición que bueno, no lo voy a abordar ahora porque no es el objetivo del estudio, de la exposición. Pero lo que quería resaltar es precisamente que
no necesariamente llegar a un bosque recuperado es, digamos que es completamente necesario, ¿no? Ya cultivar con árboles, o sea, incorporar árboles en un cultivo se está ganando en términos ambientales, ¿no? Eso es un poco el mensaje con los resultados de esta primera investigación. Ay, sí, bueno, ¿por qué estudiar los bosques montanos? Bueno, es muy interesante en términos de captura de carbono, pero sobre todo en el ciclo hídrico, ¿no? Porque el flanco oriental de la cordillera de los Andes son las nacientes de la cuenca más grande, la cuenca andino-amazónica, que es el recurso hídrico más valioso que tenemos en nuestro país. Entonces constituye el 97.7% de nuestro recurso hídrico, la cuenca amazónica, la cuenca del Atlántico, ¿no? Y bueno, es un desequilibrio hídrico que tenemos fuertísimo, ¿no? Porque la cuenca del Pacífico ni el 2% llega el recurso hídrico que tenemos en la cuenca, donde se han establecido casi el 60% de la población, ¿no? Está en la costa, y sin embargo no tenemos ni el 2% del recurso hídrico, ¿no? En la otra vertiente es donde eh, tenemos el recurso hídrico más importante, ¿no? Entonces, es fundamental las nacientes de esta cuenca, que son precisamente los bosques montanos tropicales. Además de ello, dada esta heterogeneidad topográfica por estas variantes en términos topográficos y climáticos, hace que haya una gran microhábitat, una alta diversidad y sobre todo endemismos, ¿no? Endemismos son especies que solo se encuentran en estos bosques montanos tropicales y especies altamente vulnerables, ¿no? O sea que además de endemismos, o sea, más de 1.500 especies de vertebrados endémicos, o sea, solo se encuentran en estos bosques montanos y especies bastante amenazadas. ¿Cuáles son los objetivos? Estoy yendo un poco lento. Los objetivos, el objetivo principal de esta investigación es analizar los beneficios de esta restauración ecológica en términos económicos principalmente, ¿no? Y la hipótesis será si los beneficios económicos de la restauración productiva en estos bosques montanos superan su implementación. La metodología, nosotros evaluamos dos cuencas en el distrito y provincia de Chanchamayo. Estas dos cuencas, la del río Toro y el río Garú, suministran el agua potable para la ciudad de La Merced. A través de encuestas, hicimos 102 encuestas. Bueno, estos puntitos que ustedes ven aquí son las encuestas que se tomaron. Y también hicimos diseño y validación de los modelos productivos a través de talleres y entrevistas. Estas áreas propuestas para estos modelos productivos son básicamente sistemas productivos de café, ¿no? Lo que ustedes ven en el perfil de café, diferentes variedades, principalmente Catimor, ¿no? Se cultivan como en forma de monocultivos, como ven aquí, lo que estoy señalando con el cursor, pero también en sistemas agroforestales, ¿no? Aquí pueden ver una pendiente del más del 50%, ¿no? Lo que ustedes pueden observar es un clima bastante cálido, con alta precipitación, ¿no? Cultivos dominantes, además del café, caña de azúcar, granadilla, naranja en la parte baja, cítrico. Y hay unas combinaciones bastante interesantes que se les llama arreglos dentro de los sistemas agroforestales, con las que combinan el café. Este trabajo es parte de una investigación mucho más grande, ¿no? Se trabajó tres objetivos de un trabajo de doctorado, de mi trabajo de doctorado. Se basó primero en un trabajo de revisión bibliográfica para hacer un metaanálisis de revisión bibliográfica de estudios
sobre valoración económica de servicios ecosistémicos. El segundo objetivo tuvo que ver con lo que les presenté de los resultados de hacer la estimación del cambio en la provisión de servicios ecosistémicos. Y el tercer objetivo es precisamente lo que les estoy presentando, los resultados sobre la estimación de los beneficios económicos de la restauración económica. Y esta es la metodología que se siguió, ¿no? Es estimar, en primer lugar, el valor económico de la restauración a través de una metodología que se llama costo de oportunidad. Se la voy a mostrar a continuación. Luego, lo que se hizo fue validar los modelos productivos de la restauración, ¿no? Se propuso los modelos, se construyó los modelos con la población de estas dos cuencas, se validó y se hizo un estudio de análisis de costo, perdón, un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y se comparó los modelos que se tienen actuales y los modelos propuestos a través de este enfoque de modelos productivos para la restauración, ¿no? Y ahí se vio cuál era más rentable, básicamente eso, ¿no? Entonces se definieron los modelos productivos eh, que actualmente se tienen en la zona, se validó, se diseñó los que tendrían estas mejoras en términos ecológicos y económicos y se hizo un análisis costo-beneficio para luego hacer algunos lineamientos de política, ¿no? Esa es la metodología que se siguió. Para lo que es el análisis de costo de oportunidad, el análisis de costo de oportunidad se estimó el margen bruto, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos, y se tuvo un especial cuidado en hacer la estimación, la estructura de costos, que es lo más importante en un análisis de costo de oportunidad. Em, es decir, se hizo un trabajo muy fino en poder levantar toda la información de costos, ¿no? Como costos de instalación, de cosecha, de todas las actividades que se realizan en la zona, no solamente agrícola, sino también ganadera, forestal, ¿no? Ok. Eh, en lo que es el análisis de costo-beneficio, como acabo de indicar, se tomó toda la información de la producción tradicional y ellos trabajan en sistemas agroforestales, los tradicionales, y se hizo una determinación de la composición florística, es decir, con qué combinan el café. ¿No? El café lo combinan con pacay. El pacay es una inga, es una leguminosa. La leguminosa es importante porque fija el nitrógeno en el suelo, ¿no? Entonces los agricultores lo utilizan mucho como fertilizante, ¿no? Es un fertilizante natural, es un árbol que lo siembran en los linderos o en las filas del café para que sirva como nutriente, ¿no? Entonces es interesante porque es una forma de reducir costos, ya no utilizan fertilizantes químicos, ¿no? Utilizan la inga, la leguminosa, ¿no? Entonces es un arreglo sumamente básico, es café con su planta de pacay, su árbol de pacay. Pero también tienen frutales, ¿no? Lo que le es muy rentable es cultivar café con palta, ¿no? Con palta. O también utilizan café y acá hay una especie frutal que puede ser plátano también, o puede ser plátano y palta, o también puede ser plátano, perdón, puede ser también pacay y una especie maderable. Siembra mucho eucalipto, no es el eucalipto de la sierra, es el eucalipto que siembran, es una variedad de selva y lo utilizan mucho con pino tucumán también, y esas son especies exóticas y una especie nativa que es un cumano, ¿no? Son especies que trabajan dentro de los arreglos de los sistemas agroforestales tradicionales. Otras especies que también trabajan, otro arreglo es palta, café, pacay y también eucalipto, o sea, todo junto con la especie forestal. Incluso trabajan con más de dos especies maderables a la misma vez, ¿no? Esos son los tipos de arreglo que tradicionalmente se producen en la zona. Lo que se propuso, la innovación que se propuso en la restauración productiva es interesante porque en realidad nosotros no propusimos nada nuevo, sino es parte de sus conocimientos tradicionales
Pero la innovación es que teníamos modelos que iban desde sistemas de rotación bastante cortos que se proponían con hortalizas y cultivos transitorios, ¿no? Por ejemplo, el frejol con el maíz, que en un año ya tienes cosecha y luego zapallo y ahí termina, ¿no? Entonces es un periodo de un año, pero lo que te da es que te da como un retorno muy rápido, la inversión, y ya tienes un ingreso para poder invertir en café al siguiente año, ¿no? Entonces, ya pasas al siguiente modelo con puedes cultivar col, frejol, caigua, rocoto y pasas con el café. Entonces ya tienes un sistema de 20 años. Pero ese periodo corto te da tu capital inicial para la inversión del café, porque el café tienes que comprar 5.000 plantas, ¿no? Y tu planta de pacay, tus 200 plantas, eso no lo compras, eso está ahí en la naturaleza, tienes tus plantitas, además que la dispersas por el aire, así que no hay problema con tus plantitas de pacay, pero el café sí, tiene que ser plantas de buena calidad, buenos plantones, ¿no? Porque si no, luego tendrá un hongo o la roya y ahí nomás termina tu inversión. Pero este es importante porque generalmente los agricultores no tienen créditos agrarios, muy poco, ¿no? Acceden, porque no tienen títulos de propiedad. Entonces, estos modelos como que suplen esta necesidad de acceder a créditos bancarios, menos del banco, ¿no? Y las cajas son, pues, poco accesibles para ellos. Ese es el segundo modelo, son los cultivos más estas hortalizas, hemos llamado los forestales. Y luego los tercer modelo son los agroforestales, ¿no? Que son de frente café con pino y ulcumano. En realidad replica lo que ellos tradicionalmente desarrollan, pero siendo más eficientes en el uso del territorio. El cuarto modelo es una mezcla de la reforestación de especies, esto es solamente especies forestales, pero los retornos son más tardíos, ¿no? 30 años. Y el quinto modelo es enriquecimiento forestal, es decir, el bosque ya creció, porque el bosque se regenera cuando ya no se hace agricultura, que se tumba todo el bosque, entonces el bosque se regenera y hay especies que crecen bajo sombra, que son altamente rentables para madera, como el cedro, por ejemplo, el roble. Entonces, esas especies se pueden cultivar cuando el bosque ya creció, cuando ya está regenerado. Entonces, pero lo interesante es que como justamente por la topografía, se puede dar en una sola cuenca estos diferentes modelos, ¿no? En la parte alta, en la parte media y la parte baja, ¿no? Entonces, en un área geográfica relativamente pequeña, es una cuenca de 1.800 hectáreas, se podrían dar esta variedad de modelos, ¿no? Ok, voy a continuar. La estructura de los costos para la restauración productiva sigue un poco la temática también parecida a los costos de oportunidad que les presenté. Aquí hay un costo administrativo para la explotación de madera que hay que cubrir. Y cuando se estimó los ingresos, ¿no? Cuando se estiman los ingresos, cuando se hace un flujo de caja, cuando se hace un análisis de costo-beneficio, la diferencia o el aporte en esta investigación fue que se estimó los beneficios por la captura de carbono, pero se utilizó un cálculo de crecimiento de las especies forestales a través de la fórmula de Gomper, ¿no? Entonces aquí lo coloqué solamente para resaltar el aporte de la investigación, porque usualmente cuando se coloca en estos estudios de ACB, de análisis costo-beneficio, em, digamos, el aporte en términos de ingreso del almacenamiento de carbono se pone como un valor final, pero lo que nosotros hicimos es como un flujo en relación al crecimiento de la planta. Es decir, si nosotros definíamos ulcumano, por ejemplo, ¿no? En nuestro arreglo de la composición florística para un modelo,
nosotros podríamos a través de esta fórmula de Gompers, lo que nos da es el cálculo de crecimiento de esta especie forestal, ¿no? Del ulcumano. Entonces, a través de la altura y el diámetro, podríamos estimar cuánto, conforme iba creciendo la especie o el individuo de esa especie, cuánto iba capturando de carbono año a año. Entonces no tendríamos un valor final, sino tendríamos flujos de carbono, o sea, tendríamos el aporte del carbono anual por ese individuo, según su crecimiento. Sí, promedio, evidentemente, porque está dado por una fórmula, no por un cálculo de campo, ¿no? Pero es ya un valor un poco más fino, ¿no? Si bien tratamos de hacerlo, en algunos casos no teníamos la información, que no hay esos estudios, lamentablemente, para muchas de las especies forestales en nuestro país. Esos son estudios gasométricos, entonces no hay para algunas especies, pero lo que se hizo fue hacer transformaciones lineales de esta ecuación de Goldberg, ¿no? O sea, se linealizó esta ecuación porque es una doble exponencial para estimar mediante límites mínimos cuadrados ordinarios para luego volver a aplicar la ecuación de Goldberg y luego aplicarlo en las ecuaciones alométricas ya para hacer el cálculo del carbono aéreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el ulcumán, ¿no? El Nitrophilium rospigliosi. Esta es la ecuación alométrica. Las ecuaciones alométricas es una relación entre el diámetro y la altura de una especie, de cualquier especie, es especie forestal, que me da la biomasa. La biomasa de quién, de una especie, puede ser a nivel de un ecosistema, ¿no? Que lo define un autor, en este caso Chávez, ¿no? Que hace el estudio de esta especie, ¿no? Primero calculando la relación entre el peso húmedo y el peso seco, eso ya es un dato más técnico, pero hay una relación entre estas medidas de este individuo de esta especie que me da un dato de biomasa, que esto yo lo puedo transformar en un dato de carbono y este dato yo lo puedo utilizar para finalmente calcular un dato de dióxido de carbono, que este dato yo lo puedo usar para eventualmente transformarlo en un dato de valor económico, ¿no? Eventualmente en una venta de de bonos de carbono, si fuera el caso, ¿no? Y esto lo puedo hacer para todas las especies forestales con las que he trabajado en mi modelo, ¿no? En mi modelo productivo. Esto fue lo que se hizo, por ejemplo, para el cedro, ¿no? Ok. Luego, esto se trabajó con un ACV convencional, o sea, la fórmula del valor presente neto, el valor interno de retorno, para una tasa de descuento privado y también social, ¿no? Y que se trabajó con ambas tasas de descuento. Y bueno, los resultados, ya para ir un poquito avanzando, estos datos bastante generales, la mayoría de la población en esta cuenca y en general en la selva central se dedica a la agricultura, no tanto a la ganadería, dadas las condiciones topográficas, ¿no? En realidad las vacas tienen una habilidad enorme para ir a cualquier zona, eso es cierto, pero generalmente son zonas de mucha pendiente, entonces las personas prefieren la agricultura. Em, la agricultura se realiza generalmente dejando periodos de descanso de 1 a 4 años. Ahí la principal actividad que da más dinero es cultivo de cítricos, ¿no? Y plantas ornamentales también. El café no es una de las actividades que dé más dividendos. ¿Qué más? Bueno, aquí voy a pasar, que no queda mucho tiempo. Mm. Ese es el resultado de los costos de oportunidad, ¿no? Es bien interesante porque el costo de oportunidad finalmente me dice cuál es la rentabilidad, los ingresos netos, ¿no? De todas las actividades. Entonces,
aquí lo que me indica es que el costo de oportunidad de neto de la agricultura es 11.623.3 soles por hectárea por año, ¿sí? O sea, esto es lo que gana un agricultor en promedio en esa zona, en Selva Central, ¿no? Esa es la total agricultura. Y miren la contribución del ganado, del ingreso por ganado es muy, muy poquito, ¿no? Es muy poquito, es menos de 2.000 soles. En realidad no, la gente no se dedica a la agricultura. Miren lo que es el ingreso neto, o sea, por café en sistemas agroforestales es 6.342. En realidad es mucho menor, ¿no? Considerando tanto café como otros cultivos, y son 11.000, ¿no? Y el neto agropecuario es 11.680. ¿Ok? ¿Y por qué es el costo de oportunidad? Porque si yo estaría interesada en que las personas, los agricultores, los productores de esa zona quisieran desarrollar una actividad equivalente, es decir, un proyecto de recuperación, de restauración productiva, yo al menos tendría que compensar en esa rentabilidad. Y lo que vemos aquí es, ese es bueno, es el total, el costo de oportunidad total agropecuario versus el costo de oportunidad de todos los sistemas agroforestales que se han evaluado. ¿Se acuerdan que eran de 1 al 6 de los diferentes arreglos? Y el costo de oportunidad más rentable es el que utiliza una especie maderable, ¿no? Que es de 10.443 soles por hectárea por año, pero no es el que tiene el mayor contenido de carbono, ¿no? Obviamente el que tiene mayor contenido de carbono es el que tiene la composición mayor, ¿no? Tiene una especie frutal más dos especies maderables. Creo que puedo desaparecer esto. Ay, aquí, ya. Entonces, para los sistemas agroforestales, el costo de oportunidad promedio es de 6.000, ¿no? 6.500. Ok. am, pero las actividades que no emplean sistemas agroforestales, el costo es bastante más elevado, como 22.000. Entonces, realmente aplicar sistemas agroforestales en realidad no me da más rentabilidad. Mm, es todo lo contrario. Entonces, si yo quisiera compensar, este carbono tendría que valer mucho para equiparar, los beneficios de cultivar en un sistema agroforestal. Sí, ok. Ah, em, este aspecto es importante. Se hizo una interpolación espacial de la distribución de los costos de oportunidad. Es decir, toda esta información, ¿no? ¿Se acuerdan que eran más de 100 encuestas? Se traslapó en un mapa, se traslocó, ¿no? A través de una interpolación, porque tiene sentido que yo haga estas propuestas y que evalúe la propuesta de manera espacial, porque cuando tengo costos de oportunidad demasiado altos, aun cuando tenga contenido de carbono altos, no voy a poder equiparar, o sea, no voy a poder hacer una propuesta en concreto por esta población. Yo tengo que buscar zonas en donde haga una relación, un match entre costos de oportunidades medianos a bajos y contenidos de carbono altos. Es ahí donde yo voy a poder tener una propuesta más o menos viable para su implementación. Entonces, hacer estas extrapolaciones y eh, poder traslapar tantos costos de oportunidad como contenido de carbono en este tipo de evaluaciones es importante, ¿no? Donde se ha identificado es la zona media del río Toro, ¿no? Donde podría ser viable un proyecto de restauración. Esto es solamente para poder hacer una interpretación con otros tipos de métodos de valoración, que son transferencia de beneficios, ¿no? Transferencia de beneficios es tomar otros estudios de otras zonas en Latinoamérica y trasladarlo a Perú, el valor económico, y es muy bajito, ¿no? 388, eso es en dólares por hectárea por año, ¿no? Y el promedio.
comparando con el estudio costo-oportunidad, es mucho más alto. Quiere decir que realmente las condiciones locales son bastante importantes, ¿no? Para hacer estos estudios de valoración. Bueno, y finalmente, los resultados, ya para acabar, comparando los indicadores de rentabilidad, eso ya es el resultado del ACV, del estudio de costo de oportunidad, perdón, del estudio de costo-beneficio. Vemos que los modelos que tienen los mejores indicadores de rentabilidad es el modelo 5, el modelo de enriquecimiento forestal, que tiene 1 millón, ¿no? Más de 1.205.000 en términos de beneficios, ¿no? De BAN, el que tiene enriquecimiento. Y le sigue el modelo 3, el agroforestal, ¿no? Que es 500.000. Pero claro, son a 30, 40 años, ¿no? Entonces, eso también cuenta, por supuesto. Y comparando los indicadores de rentabilidad entre los modelos tradicionales y los de reforestación productiva, mejor es el SAF 3, ¿no? Con el modelo 2, que tiene composiciones similares, ¿no? Tiene palta también con café, ¿no? Por eso se pudo comparar. Y aún así, pues el modelo de restauración productiva es mucho más rentable, ¿no? 100.000 soles, ¿no? En lo que es el BA. Ujú. Y en lo que serían los modelos forestales, los modelos que se pudieron comparar entre los tradicionales y los productivos, tenemos que el modelo 3, el de la restauración productiva agroforestal, tiene indicadores de rentabilidad también muy superiores, ¿no? De 500.000. Ujú, de soles. Y finalmente, ¿no? Para entender un poco cómo lo insertamos en la política, los lineamientos de política, tenemos ya modelos, perdón, esas iniciativas que son los CUSAF, ¿no? Son las concesiones de uso de los sistemas agroforestales desarrollados por el CERFOR, pero definitivamente pues hay condiciones habilitantes que se tienen que dar, hay todo un sistema nacional que va desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente y sus direcciones que van desde lo regional hacia lo local y las condiciones habilitantes que definitivamente son importantes como el fortalecimiento de las capacidades de asistencia técnica, sobre todo para los pequeños agricultores que quieren aplicar estos beneficios que otorgan las autorizaciones de sesiones de uso de los sistemas agroforestales, que ya es una práctica en la que puedes incluso acceder a créditos agrarios, ¿no? Esto es bastante interesante. Todavía se está fortaleciendo en diferentes regiones, pero ya se implementó en San Martín, por ejemplo, que siempre es una de las regiones ¿no? Pioneras en estos temas de conservación, de sostenibilidad y sobre todo también acceso a información técnica, porque las personas no saben qué sembrar, no saben su tipo de suelo, no saben si va a llover, no va a llover. El tema del clima es súper importante para la parte agrícola, ¿no? En otras zonas, por ejemplo, en Colombia, todo está interconectado, ¿no? Hay internet satelital, nosotros carecemos de eso totalmente, ¿no? El apalancamiento para cubrir los costos de inversión lo hemos logrado con estos sistemas que les comentaba de generación de capital, pero definitivamente se necesita una mayor inversión, la promoción de mercados sostenibles también, ¿no? Y como conclusiones, ya me estoy quedando sin tiempo, es importante pues adoptar este enfoque de mayor rotación y diversificación de cultivos, arreglos agrícolas con diferentes eh, con esta diversidad para incrementar la mayor producción, eh, incorporar esta posible venta de bonos de carbono. Esto ya se hace en otras regiones, es bastante, eh, digamos, ya usual para los en sistemas agroforestales. Eh, bueno, el costo de oportunidad de las actividades agropecuarias supera casi el doble de los ingresos de los sistemas agroforestales, como lo vieron en sistemas tradicionales. Em, en las recomendaciones, las iniciativas de restauración ecológica
definitivamente incorporan, ¿no? Las evaluaciones económicas desde su etapa de diseño, deben de incluir ese análisis de escenarios alternativos, ¿no? Para poder mejorar la toma de decisión, en qué se debe sembrar, dónde se debe sembrar, cuáles son las condiciones necesarias para su implementación, ¿no? Y esta idea de fases previas, de cultivos de rotación corta, deben ser, yo creo, fomentados y también que se continúen con las siguientes fases productivas, ¿no? Porque ahí está la riqueza del modelo. Entonces, sí se recomienda implementar estos modelos de restauración productiva, pero sin descuidar el acompañamiento, fortalecimiento de capacidad, el saneamiento físico, legal, ¿no? De los productores, porque nadie va a invertir esfuerzo, dinero, sabiendo que hay una inseguridad digamos, en su propiedad, ¿no? Entonces, el acceso de información es muy importante, ¿no? Y, bueno, continuar con estas investigaciones a futuro, ¿no? Y bueno, les agradezco por su atención. Creo que nos ha quedado un poquito tiempo para las preguntas. Me disculpo por ello. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Ekar y abrimos un breve espacio para preguntas, comentarios y reflexiones del público. Los pueden realizar por medio del chat del grupo de la reunión o también pueden levantar la mano para poder abrir el micro. Eh, todos están muy agradecidos con su enriquecedora presentación. La verdad ha sido muy gratificante poder escucharla y visualizar los resultados. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor puede levantar la mano. Mientras yo aprovecho también. Bueno, yo tengo una mirada más ciencias sociales por la carrera y la profesión que tengo. Y en realidad me pareció muy gratificante saber las innovaciones que se pueden hacer específicamente a base del conocimiento. Entonces, no sé qué tan receptivas fueron las comunidades frente a las propuestas de restauración. Sí, en realidad todos los modelos nació por el acompañamiento de casi 3 años de trabajo de campo. Esto nace desde sus propios comentarios y como vieron hay una secuencia del trabajo, ¿no? Primero a partir del conocernos y del ir trabajando primero la parte ambiental, ¿no? Entonces íbamos registrando en las parcelas esa combinación de cultivos. Entonces fue como una bitácora de llevar todos estos registros y luego había un patrón, ¿no? Que se iba repitiendo y ahí se trabajó cómo ir mejorando. Entonces, solamente aportamos un poquito en la estimación de costos y ponerlo toda la información junta, porque eso es lo que hay. O sea, eso es lo que ellos traen. Solamente les pedimos, imagínense si las condiciones fueran ideales. ¿Qué, cómo usarían su territorio? Y ahí fue cuando nació estos modelos, ¿no? Modelos de desarrollo, bajo esta perspectiva de restauración, porque el enfoque es recuperar los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero no desde una perspectiva meramente ambiental, sino económica, porque si no se trabaja de esa manera, entonces lo que generó la degradación o la pérdida de los servicios va a volver, ¿no? Porque la gente necesita que esos bosques sean productivos, pero hay una forma de hacerlos productivos sin que genere degradación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar en las próximas décadas en nuestro mundo, no solo en nuestro país, ¿no? Porque de otra manera, pues, no podemos llevar a nuestro planeta a que no hayan tierras fértiles, ¿no? Para cultivar pastos. Por ejemplo, el pasto, en esa zona antes se cultivaba caña, ¿no? Y pastos para ganado, y esas zonas ya no son, o sea, es imposible casi sacar esas especies porque son resistentes a todo.
O sea, la sacas, la vuelve a crecer. Es imposible casi, es bien, bien difícil, ¿no? Entonces son... Wow. Una mirada realmente sostenible y más en línea a lo que no se puede volver a cometer. Hay una pregunta de Carolina Vega. Ella nos hace la consulta. Sí. Ok, creo que mi internet hubo un problema. Ella nos pregunta, ¿cuál es el escenario del desarrollo? Es el escenario de los bonos de carbono en nuestro país. Eh, bueno, en realidad ha avanzado bastante. Yo podría hablarte desde ya hace 10 o 12 años atrás, porque empezó muy fuerte con lo que fueron los proyectos RED. No sé si escuchaste los proyectos RED, que son los proyectos de reducción por deforestación y degradación, ¿no? Ahí se hizo un fuerte avance en lo que es toda la parte metodológica para bonos de carbono en el mercado voluntario. Ahí se trabajó, por ejemplo, lo que fue el mapa nacional de carbono y se trabajó, se hizo un inventario forestal nacional, se actualizó porque el que teníamos era como de 30 años atrás, se actualizó y bueno, se avanzó también en el marco regulatorio y en general hubo un avance institucional bien, bien importante, ¿no? Entonces, claro, hubo muchas instituciones que apoyaron desde la cooperación internacional, la GIZ, ¿no? La cooperación, la Unión Europea, también la cooperación noruega, porque estaban muy interesados, imagínate Perú, con los bosques, ¿no? Y los créditos de carbono. Pero el RED tiene una condición que son este carbono que tendería a desaparecer si no se aplica el proyecto, ¿no? Si no, no, entonces es justamente por eso es el carbono evitado, ¿no? Entonces, hubo este problema de los derechos para poder, ¿no? Vender estos créditos evitados, ¿no? Porque es una venta a futuro de los créditos. Entonces, como que ahí paró un poco esta oleada de impulso que hubo de los proyectos RED en el 2000, esto fue el 2005 a 2008, 2010, se continuó. Entonces todas las regiones comenzaron a trabajar mucho en las mesas RED, ¿no? Pero sí, hay, por ejemplo, el MINAM tiene un proyecto muy grande de bosques para evitar la deforestación y creo que en conclusión el mercado de créditos de carbono en Perú está en una fase de transición importante, pero ya tiene las regulaciones claras, tiene las metodologías claras también internacionalmente reconocidas. Así que se avanzó bastante. Y, por ejemplo, en lo que es la restauración, ¿no? Es la década de la restauración ecológica según la ONU, y nosotros también hemos firmado, o sea, somos parte de este desafío de Bonn, ¿no? De 20 por 20, o sea, tenemos en Latinoamérica son 20 millones de hectáreas que tenemos que restaurar. Entonces, por ahí también hay compromisos a nivel de país que tenemos para poder desarrollar muchos de estos proyectos que se focalizan en la recuperación de bosques, ¿no? Entonces, en realidad se ha avanzado bastante, creo yo, en lo que son las metodologías para los créditos de carbono. Ha habido ya ventas a nivel de regiones, a nivel de empresas, ¿no? Entonces, te digo que hay hasta, o sea, en sistemas agroforestales, ¿no? Claro que si lo comparamos con Costa Rica, por ejemplo, otros países, y quizás
ahí hay otro enfoque, ¿no? Más la participación del Estado en las transacciones ya de los créditos propiamente, ¿no? En nuestro país todavía eso no ocurre, ¿no? Pero pienso que sí, hay importantes avances en ello, ¿no? Ujú. Perfecto. Hay otra consulta de Ujú. Lisette Piedad. Ella nos pregunta, ¿qué agencias o organizaciones financian ese tipo de proyectos que presentó? Si los hay, ¿el presupuesto es suficiente para hacerlo sostenible y la posibilidad de replicarlo en más territorios? Eh, Mira, quien estaría interesado en poder financiarlo sería, en primer lugar, los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos, gobiernos locales, eh, gobiernos locales, puede ser Procompite también, sí, podría ser, ¿no? Pero quien podría implementarlo de manera más directa, eh, sí, podría ser fondos públicos, ¿no? Pero un Procompite podría ser también, ¿no? Podría ser, claro, desde la sociedad civil, podría ser ONGs. Mm, Si yo llevaría este proyecto para la implementación, quizás me lo presentaría a un gobierno local, pero para fines académicos, ahí tendría que darme un poquito más de pistas de desde cuál sería el enfoque, ¿no? O sea, para que se pueda hacer como investigación desde un trabajo o para que los agricultores lo puedan desarrollar. Porque puede haber un financiamiento que puede ser mixto desde la cooperación internacional, ¿no? ONGs, em, puede ser parte del Estado, pero no, no sé. Hay varias ONG, por ejemplo, si es en lo que se enfoca en la cadena productiva, puede ser Rainforest Alliance. Son varios, hay varias. Por ejemplo, puede ser también cooperativa. Si es el producto es café, puede ser cooperativas agroforestales. Puedes también asociarte con empresas que estén vinculadas al fair trade, al comercio justo. Si también quieres conectarte con temas de carbono, puedes ver empresas certificadoras, ¿no? O consultoras que vean este tema también, ¿no? Pero si los que tienen más plata son gobiernos locales, puedes creer, sí, es así. O sea, tienen y no saben en qué. Por ejemplo, ICRAF es una institución que se dedica a la investigación en sistemas agroforestales, ¿no? Eh, ese es un buen enfoque, pero ahí tendrías que darme más datos para poder eh, apoyarte un poquito mejor en entender hacia dónde quisieras llevar la implementación. ¿Se ha podido notar alguna mejora de la fertilidad de las tierras? Los diferentes métodos de trabajo? Sí, la fertilidad es algo que mejoró, sí, mejora, sí, nosotros aplicamos un índice de calidad de suelo para poder hacer justamente la evaluación, porque, claro, ahí sí, creo que Robin es mi estudiante. Ahí se aplicó diferentes variables para poder hacer el estudio de calidad, ¿no? Entre variables físicas, químicas, y sí, ha habido, em, y sí, hay una diferencia sustancial entre un suelo dedicado al monocultivo y además no solo al monocultivo se dedica por años, ¿no? Incluso décadas. Entonces el agotamiento es evidente, sobre todo en los parámetros nutricionales, ¿no? Nitrógeno, fósforo,
calcio, todos los que son cationes, por ejemplo, porque se pierde toda materia orgánica, ¿no? Se pierde materia orgánica y eso hace que la calidad del suelo disminuya, ¿no? Entonces, hay una mejora importantísima cuando se incorpora árboles, solamente árboles, y lo básico es el pacay, que como les comenté es una leguminosa, es una especie que fija nitrógeno, porque tiene una asociación con un hongo, ¿no? Que es una micorriza que le llaman, ¿no? Eso es bueno en términos biológicos. Entonces es una asociación con un honguito que hace que fije nitrógeno más rápido. ¿Qué quiere decir que fije? O sea que el nitrógeno lo incorpora a las raíces y la planta puede absorberlo. De acuerdo. Creo que no tenemos más consultas ni comentarios. En realidad me ha parecido que el tiempo se nos pasó volando por la misma cuestión de la investigación y la presentación. Ha sido muy interesante. Y agradecemos profundamente a la doctora Karen Ekar por su valiosa exposición y por compartirnos una mirada tan completa en realidad sobre la relación entre sostenibilidad ecológica, desarrollo económico y claramente bienestar social. También queremos agradecer a todas y todos quienes nos han acompañado esta noche por su interés, sus preguntas y su compromiso con la investigación como herramienta para construir un futuro más justo y sostenible, que es lo que ha tratado la exposición del día de hoy. Los invitamos a seguir participando en las actividades de la Semana de Investigación de la UAR, un espacio que celebre el conocimiento, la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.